Ok, buenos días con todos, buenas tardes con todos, al seminario número 16 del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos a la doctora Agustina Asenjo, que nos va a contar un poco sobre microscopía desde España. Y sin más preámbulo, doy pase a Alejandro Butera, jefe de Laboratorio de Resonancias Magnéticas, para la presentación. Bienvenido. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Voy a presentar a Agustina Asenjo, que va a dar la charla del día de hoy. Agustina se doctoró en física en el año 97 en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego se movió al Instituto de Magnetismo Aplicado en el año 1998 como postdoc, y en el año 2000 ya trabajaba como profesor asistente en la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 se unió al Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, y en 2007 obtuvo una posición permanente de investigador. Desde 2016 es investigador senior en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, y sus intereses actuales incluyen desarrollos en microscopía de fuerza magnética y estudios de reversión de magnetización en nanoestructuras magnéticas. Es líder de un número de proyectos nacionales y tiene más de 100 publicaciones internacionales, la gran mayoría de ellas en revistas de muy alto impacto. Como anécdota, recuerdo que allá por 2007, 2008, nosotros habíamos empezado a trabajar con el sistema hierro-platino y nuestro microscopio de fuerza magnética estaba roto, y a través de Manolo Vázquez, creo que fue, conseguimos mandar algunas muestras que midió muy gentilmente Agustina, y fueron las primeras muestras en las que pudimos observar los stripes magnéticos en las muestras estas de hierro platino. Así que recuerdo todavía algo hace ya más de 10 años de aquel trabajo que hicimos en conjunto. Así que bueno, los dejo entonces en manos de Agustina, que nos va a hablar sobre microscopía magnética no estándar. Agustina. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias a Luis por la invitación a esta serie de seminarios, que enhorabuena por esta colección de seminarios. Y, por supuesto, tanto a Alejandro como a Carlos, pues muchos recuerdos por aquel trabajo que hicimos hace ya 10 años. Yo no había echado la cuenta. Bueno, como bien ha dicho Alejandro, voy a hablar sobre microscopías, un modo de operación no estándar en MFM. Este es un poquito el esquema de la charla, pues, motivación, unos cuantos fundamentos sobre MFM. Y después vamos a hablar, pues, lo que son los retos en microscopía y los desarrollos que nosotros desde nuestro laboratorio hemos hecho en los últimos años. Y luego me voy a fijar un poquito más, con más detalle, en algún trabajo sobre procesos de inversión y emanación. Y finalmente un trabajo sobre skirmions en nanodots de Fernalol. Bueno, el uso, digamos, de las microscopías de campo cercano, en particular del MFM, se extiende a un montón de aplicaciones. En el caso de la espintrónica, ha ido acompañando siempre, por ejemplo, a lo que son los materiales de almacenamiento de información, desde las estructuras que se plantearon inicialmente con anisotropía en el plano, donde podéis ver cómo aumentamos la densidad de información a base de hacer más pequeños los dominios, como pues en los retos actuales, que como bien sabéis, pues debido al límite superparamagnético tenemos que buscar alternativas que se han venido ya usando o buscando en los últimos 20 años. Con estos strike domains, con los materiales pasando a anisotropía en el plano, a anisotropía fuera de plano. Más tarde, en un momento dado, se pensó que quizás las propias estructuras, nanoestructuras, podían servir para almacenamiento de información, pueden almacenar 2 o 4 bits, y posteriormente pues, el uso de las propias paredes para almacenar información en vez de en dominios en paredes. Y como veis, el MFM ha estado siempre presente. Ahora estamos en una época de transición, no sabemos si los skirmions van a ser competitivos para poder almacenar información en el futuro, pero desde luego presentan serias ventajas, como que son más estables frente a fluctuaciones térmicas, tienen pequeño tamaño y que es necesario
una pequeña corriente para estabilizar, digamos, el movimiento de estos esquirmios. Y además, pues, se pueden utilizar no solamente en almacenamiento de información, sino en dispositivos lógicos, como vemos ahí arriba. Y como digo, pues el MFM siempre ha estado. Esta es otra imagen más reciente de MFM de esquirmios, de una red de esquirmios. En cuanto a otras aplicaciones, como son la nanomedicina, hay muchos materiales que pueden ser interesantes, nanomateriales magnéticos que pueden ser interesantes para nanomedicina, con diferentes aplicaciones, desde diagnóstico, tratamiento de enfermedades, cultivo de tejidos o simplemente sensores. Aquí tenéis algunos casos. Y la pregunta sería si el MFM puede decir algo para en este tipo de materiales, si puede ser útil. Ahora lo veremos. Bueno, unas pinceladas sobre el modo de operación en MFM. Me voy a centrar en lo que es MFM, como pongo aquí, trabajando en aire. Y en particular, para los que estén más cercanos a estas técnicas, pues lo que decimos es que estamos utilizando Amplitude Modulation Mode. En cualquier caso, lo que tenemos es un modo de operación dinámico, donde tenemos la punta del MFM oscilando a su frecuencia de resonancia. Entre esa punta, que tiene que estar funcionalizada con un material magnético, y nuestra muestra, que va a ser también magnética, pues vamos a tener una serie de interacciones, pues desde fuerzas repulsivas cuando estamos muy cerca, fuerzas químicas, Van der Waals, y ya a una cierta distancia va a predominar interacciones de largo alcance como electrostática o magnetostática. Bueno, esto ya nos da una pista de que hay un cierto rango a partir del cual esa interacción es importante, cosa que no ocurre a pequeñas distancias. Bueno, si vemos la ecuación del movimiento, pues muy generalmente, pues lo que podemos decir es que vamos a tener la parte debida a la elasticidad del cantilever, tenemos un damping, tenemos esta fuerza de excitación que nos hace que nuestro cantilever esté vibrando, y luego tenemos pues una serie de interacciones que dependen pues, de distancia, velocidades, del campo magnético en esa región, pero también del campo eléctrico entre punta y muestra. Esto va a ser importante, como ya veremos después. Tenemos dos parámetros, amplitud y frecuencia, o amplitud y fase, dependiendo de cómo midamos. ¿Y cómo resolvemos esto de cómo distinguir las interacciones? Bueno, pues vamos a decir que vamos a utilizar la amplitud para medir topografía, algo que tenga que ver con Van der Waals, y vamos a dedicar la fase o la frecuencia a medir larga distancia, para lo cual vamos a tener que hacer una doble pasada, como vemos en esta otra transparencia. En un primer scan lo que hacemos es ver la topografía, aquí no se ve muy bien, pero hay una montañita y aquí hay un hueco, y vamos a repetir una segunda pasada haciendo el mismo movimiento y detectando exclusivamente la fase o el cambio de frecuencia. Y eso nos va a permitir, en principio, distinguir topografía y señal magnética. Bueno, muy básicamente, digamos, el MFM va a ser sensible a las componentes fuera de plano, al stray field que emana de la muestra en el perpendicular a nuestra punta. Y entonces, en casos sencillos, como tener materiales con anisotropía perpendicular, lo que vamos a tener es una repulsión o una atracción, dependiendo de si son antiparalelos o paralelos las emanaciones de la punta y de la muestra, de manera que vemos, en este caso, dominios, y en el caso opuesto, lo que vamos a ver son las fronteras, vamos a ver las paredes de dominio, y lo mismo, dependiendo de si son tail to tail o head to head, y dependiendo de la emanación de la punta, pues vamos a ver unas paredes repulsivas o atractivas. Y entre medias, pues como vamos a ver también, pues hay situaciones donde no es evidente la interpretación de las imágenes. Bueno, en nuestro caso, además, sin entrar en mucho detalle, decir que usamos un segundo feedback, aparte del feedback que nos permite obtener la topografía, vamos a usar un feedback que es el Phase Lock Loop Feedback, que nos mantiene la fase constante y la amplitud siempre máxima
a base de cambiar la frecuencia de resonancia en cada momento. De manera que nuestras imágenes, en general, en vez de estar en grados, por ser fase, va a estar en hercios. Bueno, algunos apuntes sobre las puntas. Bueno, pues hay ya mucho conocimiento sobre cómo fabricarlas por técnicas de microfabricación. Pueden ser, como estas de aquí, pirámides, pueden ser conos. Lo normal es comprarlas ya recubiertas, pero también uno puede recubrirlas a gusto con los materiales que desee. Sobre los modelos de puntas y sobre el modelo de interacción entre punta y muestra, hay muchos trabajos, ninguno concluyente en el sentido de que no hay ninguna receta que nos permita modelizar fácilmente la interacción entre la punta y la muestra. Y lo que hay son intentos de dar valores cuantitativos a la señal que nosotros obtenemos de MFM, y en esto pues hay sobre todo unos trabajos que se han retomado, ya son antiguos pero se han retomado últimamente, que provienen del trabajo de Hans Hug, donde básicamente la idea era, tenemos una imagen de MFM, asumimos cuál era el patrón inicial de los momentos, de aquí obtenemos una función de transferencia, ¿vale? Y esa función de transferencia va a ser la que nosotros utilicemos para ir marcha atrás, de manera que de nuestra imagen MFM, de una muestra ya no patrón, vamos a poder determinar la distribución de momentos. Esto no es una cosa fácil, es bastante tedioso, pero bueno, hay literatura donde obtiene resultados de bastante interés. Recientemente nosotros también hemos colaborado en otra propuesta donde se usa la FM bimodal, es decir, en vez de excitar solo a una frecuencia de resonancia, a la primera frecuencia de resonancia, se imponen las dos primeras frecuencias de resonancia. Eso hace que tengamos 4 parámetros diferentes, o sea, tenemos 2 amplitudes y 2 fases, y lo que se hace es pues, aplicar el teorema del Viral, asumir ciertas cosas, como que la interacción entre punta y muestra decae como z a la cuarta, y ciertas asunciones sobre los momentos de la punta. Entonces, de esa manera pues, tenemos una cierta información sobre el valor cuantitativo de emanación que sale de nuestras imágenes. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son los retos de esta técnica. En esta transparencia, pues lo que os quiero decir es que sí, hay muchas aplicaciones del MFM y hay ciertas ventajas. Esta primera, como estábamos comentando antes de comenzar la charla, una ventaja de la FM, del MFM, es que es una técnica accesible. Esto que pongo aquí de una relación de 1000 entre una técnica de sincrotrón y la FM, pues sirve doblemente para decir cantidad de precio, que quizás no sean 3 órdenes de magnitud y sean 4, es difícil también de evaluar, pero bueno, pues hay una relación por lo menos de 3 órdenes de magnitud entre lo que cuesta, pero también hay esos mismos órdenes de magnitud entre el número de técnicas, el número de instrumentos de AFM frente a cada instrumento de sincrotrón que tenemos. Es una técnica, repito, muy accesible. Y a pesar de ser accesible, relativamente barata, la resolución es incluso mejor que la que obtenemos con dicroísmo. Es 20 nanómetros de forma bastante rutinaria, y en determinados casos se puede llegar hasta 10 nanómetros. La muestra es fácil de preparar, y otra ventaja que tiene es que normalmente podemos aprender más cosas simultáneamente, es decir, podemos obtener no solo señal magnética, pero también de topografía o eléctrica o quizás propiedades mecánicas durante los mismos experimentos. Y además es una técnica flexible y que nos permite ir desarrollando y mejorando la técnica. Y por supuesto tiene sus limitaciones. Como ya hemos comentado, pues, el interpretar cuantitativamente el MFM está bastante limitado. El control del stray field de la punta. Para aquellos que hayáis trabajado alguna vez con esta técnica, la punta del MFM es a la vez nuestra sonda y nuestro problema.
nuestro problema, porque si el straight field de la punta es demasiado intenso, puede modificar la configuración de la muestra que tenemos inicialmente. Hoy, por el contrario, si el straight field es muy pequeño, quizás no tengamos sensibilidad suficiente para obtener las imágenes. Bueno, esto otro que señalo es un reto, pero es algo a lo que sí que se está alcanzando, es estudiar procesos de inversión de emanación. Esto se refiere a tener mezclas de señales de distinta naturaleza. Y el último punto sí que es un punto que por ahora ahí está, sin resolver, y es la capacidad de tener resolución en tiempo, buena resolución en tiempo. Bueno, entonces en cuanto a los retos, podemos agruparlos por uno que tiene que ver con cómo mejoro la punta y otro que tiene que ver con cómo mejoro la propia técnica o el modo de obtener las imágenes. Nos vamos a fijar primero en cómo mejorar las puntas y en el caso muy particular de querer medir en líquidos. Como hemos visto, hay muchas aplicaciones en biomateriales, en biomagnetismo, que serían interesantes poder estudiarlos con MFM. Trabajar en líquidos tiene varias desventajas. Una es que cuando nosotros intentamos oscilar el cantilever bajo un líquido, lo que hacemos es excitar muchos otros modos de parte de lo que es el holder de la punta. Esto sería en este caso. Pero además tenemos otro problema debido a la parte mecánica del cantilever. Cuando trabajamos al aire, el factor de calidad, cuando hacemos las curvas de resonancia, como está verde, el factor de calidad está en torno a 200. Cuando trabajamos en alto vacío, por ejemplo, pues estamos 10.000, 100.000, etc. ¿Qué ocurre cuando vamos a líquido? Pues en líquido lo que ocurre es que el factor de calidad disminuye hasta, pues pueden ser 5, pueden ser 3. El problema con esto es que nuestra señal de error, como veis aquí, va a disminuir. Ahora lo vemos en las imágenes. A pesar de que disminuye, somos capaces de medir señal magnética en muestras de referencia, digamos. Esto es una muestra de disco duro con anisotropía en el plano, con dominios relativamente grandes. Esto es material con anisotropía perpendicular, también discos duros. Como podéis ver, la señal es razonable en el sentido de que la escala es la misma en ambos casos, al aire y en líquido. Tenemos señal. Aquí también tenemos una buena cantidad de señal. El problema es el ruido. Como veis, las imágenes son mucho más ruidosas debido a este factor. ¿Qué querríamos hacer? A ver. Bueno, creo que está ahora. También podemos ver muestras que no son muestras de referencia, como por ejemplo son estas nanopartículas de óxido de hierro. Estas imágenes corresponden al aire y estas otras son medidas en líquido. Como hemos visto antes, tenemos señal. Las señales son relativamente parecidas a las que vemos en el aire, pero nuestra relación de señal-ruido es mucho, mucho peor que en el caso del aire. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la calidad de estas imágenes? Pues básicamente lo único que podemos hacer es jugar con este factor que tiene que ver con la parte mecánica, puramente mecánica, de la palanca. Nos vamos a parar aquí, luego volveremos. No hay nada que podamos hacer porque la mayor parte de las puntas de MFM tienen valores de constante de fuerzas y de frecuencia de resonancia muy parecidos. Bueno, esto es otra curiosidad también, es que en líquido no tenemos menisco y podríamos acercarnos más, de manera que compensamos la pérdida de señal. Bueno, como os decía, también queremos mejorar resolución y sensibilidad, y esto es varias de las propuestas, de las muchas propuestas que se han hecho para mejorar las puntas de MFM. Y hay cosas pues, de lo más exótico, como crecer nanotubos y recubrirles, poner una doble capa antiferro,
de manera que podemos controlar el estrés de la punta, poner nanohilos magnéticos o, por ejemplo, crecer un DOT esperando que tenga un vórtice, de manera que la zona sensible va a ser solo el core del vórtice y vamos a tener una alta resolución espacial. Esta es nuestra propuesta, no es tan exótica como otras, pero desde luego es muy fácil de llevar a cabo, y es crecer solamente la capa magnética en un lateral, lo cual mejora la componente Z de la emanación, está mucho más orientada que en el caso de tener una punta completa recubierta de material magnético. Y otra de las propuestas que hemos hecho en colaboración con José María y Teresa, y de las que os hablo la semana pasada, es crecer nanopilares sobre puntas no magnéticas. Aquí el material se puede elegir entre hierro y cobalto, básicamente, pero lo que sí podemos elegir es el diámetro y la longitud de estos pilares. En función de estos materiales y de estas geometrías, podemos hacer que sea más sensible a la componente fuera de plano o a la componente en el plano. Como hemos dicho, mejora la resolución lateral, pero sobre todo lo que hemos conseguido es poder medir en líquidos utilizando palancas específicas de líquidos. Repito, en MFM hay poca variedad, pero con esta técnica nosotros podemos elegir una punta de AFM no magnética, pero apropiada para medir en líquidos, y podemos crecer el nanohilo, el nanopilar, sobre esas palancas. Eso es lo que se ha hecho en este caso. Se ha utilizado un tipo de palancas que son Olympus BioLever Mini. Se ha crecido un nanopilar de hierro, ¿vale? Y si comparáis la imagen al aire con la imagen en líquido con este cantilever, podemos decir muy claramente que no solamente es similar, sino que es superior la resolución y la sensibilidad en el caso de estos nanorods. Con lo cual esto abre la puerta a hacer unas puntas mucho más a medida para cada experimento. Bueno, vamos a pasar ahora a ver qué podemos hacer en cuanto al modo de operar el MFM. Si yo os pongo aquí una serie de imágenes, podemos pensar, bueno, va a ser difícil decir qué está pasando aquí. Aquí tengo un dominio, es una pared, no es una pared, esto es un vórtice, es un esquirmio, ¿qué es? Bueno, esto es un resumen, digamos, de lo que nosotros propondríamos cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas. Por supuesto, aplicar campo magnético, de manera que podemos ver la evolución de esas configuraciones. Modos de operación 3D, donde no tenemos las imágenes típicas donde X e Y son desplazamientos de la punta en 2 dimensiones, sino donde tenemos pues, una tercera dimensión, que puede ser distancia o puede ser campo magnético, como podéis ver en este caso, donde la punta siempre se está moviendo sobre el mismo perfil, mientras cambiamos el campo magnético entre punta y muestra. Y eso nos permite estudiar procesos de inversión y emanación y obtener campos críticos. En esto me voy a detener ahora. Por supuesto, siempre hacer simulaciones micromagnéticas para ayudarnos a la interpretación y estar atentos a no tener señales adicionales como puede ser la electrostática. Bueno, voy a empezar por esta de disipación. Aquí tenemos un par de trabajos, aunque tenemos en mente seguir un poco más en esta línea. La idea es que una punta con recubrimiento magnético que está haciendo imágenes de MFM está visitando regiones de bajo campo y regiones de alto campo. Como además la punta tiene material ferromagnético, es decir, va a estar sufriendo, digamos, ciclos de histéresis, aunque sean ciclos de histéresis menores, de manera que va a haber una pérdida de energía asociado a ese ciclo de histéresis. Teniendo esto en mente, podemos analizar
pues, unos determinados canales que se llaman de disipación, que tienen que ver con la amplitud en la segunda pasada, y vemos pues, cosas exóticas como lo que vemos aquí, que es una especie de aro que aparecen en dots de cobalto que están saturados en el plano, o estos otros elementos que aparecen no dentro del dominio, sino más bien en las fronteras de los dominios. Esto tenemos un cobalto platino, si no recuerdo mal, donde tenemos anisotropía fuera de plano y estas regiones pues tienen una orientación hacia adentro o hacia afuera, ¿vale? Entonces vemos estas regiones donde tenemos un contraste extra además de contraste magnético. La ventaja de estos elementos que tienen que ver con esta disipación de energía es que podemos detectar cambios de energía, pérdidas de energía muy pequeños, centrovatios, y además esos elementos tienen una alta resolución. En este caso eran 7 nanómetros, pero es por cuestión de que no tenemos más píxeles, podría ser menor. Y además, lo que nos dicen las simulaciones es que podríamos usarlo para detectar inversión de emanación de pequeñas partículas pues como de 8 nanómetros de diámetro. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Este otro caso también, de hecho, es en colaboración con el grupo de José Mari y de Teresa, ya un trabajo de hace 10 años. En esto el planteamiento era, bueno, vamos a estudiar estructuras de dominio en elementos de cobalto. Ponemos nuestra punta magnética y esto es lo que conseguimos, ¿vale? Estos son los elementos magnéticos y nuestra señal, pues hay una especie de halo alrededor de los elementos, pero no centrados en los elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, pues debido al proceso de preparación de estas muestras, lo que tenemos es una zona que está modificada, que presenta cargas, ¿vale? Y si utilizamos una combinación de NFM con Kelvin Proof Force Microscopy, lo que podemos hacer es separar esta imagen en dos imágenes. Una que tiene que ver con el potencial de superficie y otra que de verdad tiene que ver con la estructura de dominios, donde vemos que tenemos unos elementos que son monodominio, ¿vale? Esto se ha utilizado en otro tipo de muestras. Por ejemplo, en partículas hay veces que también es esencial porque vemos siempre un contraste que es repulsivo y que tiene que ver solo con el contraste electrostático y no con el magnético. Bueno, este es otro ejemplo donde tenemos, en este caso lo que tenemos es un composite de materiales, donde tenemos materiales nanohilos de níquel con un polímero encima y donde pues, de esta imagen poco podemos sacar porque lo que tenemos es una suma de una señal y otra, pero ya si separamos y que podemos ver que esto es la electrostática y aquí es donde tenemos la señal magnética. Bueno, perdón, porque esta no es la mezcla era previa a todo esto y donde no podíamos ver la posición de los nanómetros. Bueno, seguimos. Ya hemos visto que podemos medir MFM, condiciones fisiológicas, en el caso de que estemos interesados en materiales con aplicaciones en bio o en nanomedicina. Tenemos modo de mejorar la sensibilidad y resolución lateral de las puntas. Hemos visto cómo separar señales y ahora vamos a ver un poco pues, cómo podemos utilizar esta técnica para aprender no solamente cuál es el estado en remanencia, sino ver qué ocurre cuando aplicamos un campo magnético. Bueno, este era el primer caso que os ponía antes, de decir cómo interpreto esto. Esto eran unos nanostrips de cobalto con dos tipos de anisotropías perpendiculares que competían, ¿vale? Una tenía forma, una de forma por el tipo de crecimiento en esta dirección y otra por forma de la estructura en esta dirección. Vale, pues aquí realmente es difícil determinar cuál es la estructura, pero gracias a las simulaciones micromagnéticas y al hecho de poder aplicar un campo magnético, lo que podemos concluir es que lo que teníamos era dominios que eran perpendiculares, transversales a este stripe, y que además cuando aplicamos un campo magnético en esta dirección, lo que realmente teníamos era un vórtice aquí que termina desplazándose hasta este extremo.
como vemos en la simulación. Pero también nos sirve, por ejemplo, para determinar cuál es la orientación cristalina en nanopartículas. Aquí teníamos nanopartículas de óxido de hierro con un eje fácil, eran cubos, un eje fácil en el 1, 1, 1. Si nosotros miramos las nanopartículas en remanencia, no vamos a saber en qué dirección están orientadas, pero si aplicamos un campo magnético a todas ellas, estos son dos ejemplos, pero estudiamos más ejemplos, aplicando el campo en esta dirección, lo que vemos es que la emanación se pone no en esa dirección, sino en la dirección preferente de cada nanopartícula. Y bueno, o sea, con esto nos permite medir la orientación de cada una de las partículas, que como veis no es la misma, ¿vale? Aquí tenemos pues casi 45 y aquí tenemos pues hasta 60 grados con respecto al eje X. Y podemos hacer ese tipo de imágenes que nosotros llamamos imágenes 3D no estándar. Como os decía al principio, nosotros podemos hacer una imagen donde el X y el Y no sean las direcciones X e Y de la muestra, sino que la dirección X es siempre una línea sobre nuestra muestra y la dirección Z, en este caso, lo que va a ser es cómo varía el campo magnético aplicado in situ. En este caso vamos a aplicar campos entre menos y más 60. Lo que vemos es que a menos 60 tenemos, bueno, lo primero, este extremo, tenemos, en los extremos siempre tenemos una componente de bipolar, pero no vemos aquí el extremo final, pero aquí tendríamos una zona oscura y en el siguiente, en el otro extremo, tendríamos una zona blanca, que tiene que ver con cómo es la emanación a lo largo de todo el hilo, ¿vale? Vemos este extremo oscuro y vemos unos cambios de contraste que tienen que ver con la estructura del hilo. En este caso el hilo es un hilo de hierro cobalto, donde tenemos segmentos no magnéticos entre esos segmentos de hierro cobalto. El cobalto tiene un espesor más o menos fijo, pero el hierro cobalto, esos segmentos van aumentando el tamaño desde un extremo al otro, ¿vale? Como podéis ver también aquí, veis que estos segmentos son más pequeños que estos otros segmentos en ese extremo. Lo que vimos gracias al MFM es que cuando nosotros aplicamos un campo, independientemente de la dirección en la que estemos aplicando el campo, siempre comienza a nuclear el dominio en la región donde tenemos los segmentos más pequeños, ¿vale? Tenemos menos anisotropía de forma, de manera que es más fácil desemanar estas regiones y hacer que la inversión se vaya saltando de un segmento a otro. Al llegar a este punto, pues hay un pequeño momento de anclaje y luego ya todo el hilo se invierte. La ventaja del MFM es que bueno, pues podemos estudiar este extremo, podemos estudiar el centro, también el otro extremo. Podemos hacer ciclos consecutivos, cambiando los campos, centrándonos en una región particular del ciclo de histéresis, y también estudiar si esto es un proceso reproducible o no, o si es más bien estocástico. Esto sería un experimento de menos a más y de más a menos, y esto sería un segundo ciclo de menos a más y de más a menos. Y a partir de estos datos, si nosotros hacemos perfiles en la región, podemos obtener también una especie de ciclo de histéresis del que podemos deducir estos campos críticos. Bueno, más cosas que se podrían hacer haciendo campos variables, pues bueno, pues podemos de la misma muestra ponerla en dos estados iniciales y ver cómo evoluciona cuando tenemos un estado inicial desemanado o este otro estado con burbujas. Podemos además complementar el campo externo con el campo de la punta y nuclear, por ejemplo, estas burbujas que hemos nucleado en estas multicapas de cobalto platino. Y como os decía también, podemos aprender más cosas. Y es una técnica suficientemente flexible como para combinarla con técnicas, por ejemplo, pues aquí tenemos un dispositivo, aquí tenemos el cobalto platino,
con un calentador y una resistencia de platino, y podemos medir simultáneamente la estructura de dominios y el efecto Nernst, por ejemplo. Bueno, y ya para ir concluyendo, vamos a ver este trabajo que nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza porque no entendíamos al principio. Al principio el objetivo era estudiar vórtices en estructuras muy pequeñas. Las muestras estaban crecidas pues, por una técnica de litografía donde se usan esferas de poliestireno. Teníamos dos muestras, una es esta 3, que es la de tamaño mayor, que en este diagrama de fases pues estaba bien en la región donde uno espera como estado de mínima energía el estado de vórtice, y teníamos otra muestra de dimensiones más pequeñas que pertenecía pues, a una zona frontera entre que el estado de mínima energía fuera un vórtice o fuera una emanación en el plano. Cuando ponemos nuestra punta de MFM y comenzamos a estudiar, pues en el caso de la muestra grande, pues vemos lo que uno espera, y es tener vórtices con el core apuntando en una dirección o en otra. Y lo primero que nos sorprende de la muestra de dots pequeños es que todos los cores tenían contraste positivo, que significa contraste repulsivo entre punta y muestra. Bueno, aquí señalar que realmente no eran dots cilíndricos puramente, sino que tienen una forma semiesférica. Bueno, en el caso de los dots grandes, aparte de ver las dos configuraciones, si estudiamos bajo campo magnético, observamos que el core se mueve perpendicular a este campo magnético. Si cambiamos la emanación de la punta, cambia el contraste del core, pero en el caso de la muestra de dimensiones pequeñas, cuando aplicamos un campo magnético, el core se mueve paralela o antiparalelamente, pero jamás perpendicular al campo magnético, y además, cuando cambiamos la emanación de la punta, lo cual es más sorprendente todavía, siempre tenemos el mismo contraste, siempre tenemos el core apuntando en dirección opuesta a la punta. Conclusiones de esta parte, pues claramente tenemos que tener una componente radial que nos permita tener este tipo de movimiento paralelo al campo, y el core de este elemento va a estar controlado por el straight field de la punta. Bueno, como siempre, ayudándonos de las simulaciones micromagnéticas, pues probamos qué tipo de estructuras podíamos tener. Presentábamos, o digamos que probamos tipo especie de skirmions, y había 4 posibilidades, dependiendo de si el core apunta hacia arriba y la parte radial hacia afuera o hacia adentro, core hacia abajo, parte radial hacia adentro o hacia afuera. Lo primero que nos decían las simulaciones micromagnéticas es que estas dos estructuras eran las que presentaban menor energía. Son estructuras metaestables, pero dentro de ser metaestables, estas tenían menor energía. Y ahora toca ver qué ocurriría cuando nosotros aplicamos un campo magnético en estas estructuras. Las simulaciones, entonces, lo que nos decían era que si aplicamos, en el caso de tener la punta hacia abajo, el core hacia arriba, lo que vamos a tener es un movimiento antiparalelo. En este caso, lo que vamos a tener es un movimiento paralelo, y ahora vamos a ver qué ocurre en los experimentos. ¿Vale? En los experimentos corroboran que solamente estas dos están de acuerdo con los experimentos, que además recuerdo son las que tenían menor energía. ¿Vale? Y la diferencia es que dependiendo de cómo tengamos el core, apuntando hacia arriba o hacia abajo, pues en un caso vamos a tener movimiento antiparalelo o movimiento paralelo al campo magnético. Bueno, no son estructuras de alta carga topológica,
pero sí tienen una topología razonable dependiendo de a qué altura estemos evaluando la carga topológica. Y para corroborar que de verdad era una cosa que estábamos controlando con el stray field, vimos qué campos hay que aplicar a estas estructuras para tener un modo, digamos, saturado. Y para ello utilizamos puntas comerciales, puntas crecidas en nuestro laboratorio o las puntas crecidas en el grupo de José María de Teresa en forma de nanopilares. Bueno, aquí tenéis los resultados. Los resultados nos decían es que cuanto mayor es el stray field de estas puntas, más alto es el campo que tenemos que aplicar, como podéis ver aquí, para aniquilar este skirming. Sin embargo, cuando usamos los nanorods, que tienen poco stray field, lo que necesitamos es muy poquito campo externo en el plano para aniquilar estas estructuras. Y ajustándome al tiempo, esto es el final de la historia. Un poco lo que os he querido mostrar es que el MFM es una técnica muy versátil que puede ser utilizada en diferentes ambientes, por supuesto en caldo vacío y al aire, que es lo normal, pero también en líquidos, bajo campos magnéticos y, aunque no he presentado ejemplos aquí, también se pueden cambiar temperaturas. Que es importante tener un control sobre el stray field de la punta y que hay mucho trabajo hecho sobre el desarrollo de nuevo tipo de puntas. Pues animaros a ser usuarios de este tipo de nanopuntas si es que en algún momento llegamos a un acuerdo con la Universidad de Zaragoza y podemos desarrollar la patente. Y bueno, pues que es también muy útil, por ejemplo, para estudiar procesos de inversión y emanación, donde además podemos dar valores cuantitativos de los campos críticos. Pues, ojo con las interpretaciones de cosas exóticas. Esto era un caso que era evidente que la señal no podía ser magnética, pero en otros casos es más difícil. Cuando uno está estudiando muestras nuevas complejas, uno puede llegar a resultados muy erróneos si piensa que lo que ve es siempre magnético y puede tener trazas de electrostática. La importancia de apoyarse siempre en las simulaciones micromagnéticas. Y bueno, pues en el caso de estos inesperados skirmions en nanodots de permaloy, bueno, pues decir que gracias a estas técnicas y a la posibilidad de aplicar campos magnéticos, pues pudimos proponer esta interpretación. Y por supuesto, antes de terminar, pues quiero dar las gracias no solamente a quien nos paga, en particular al Ministerio, pero sobre todo a los que han participado de todas estas investigaciones. Miriam Jafar, que está ahora en la Universidad Autónoma de Madrid, Eider Berganza, que está en Alemania, Jorge Marqués, que está en mitad de su tesis doctoral, Guillermo López Polín, que está como postdoc en nuestro grupo, y luego, por supuesto, también a José Ángel y a Oksana por toda la parte de las simulaciones, a Cristina, a Rafa y a Manuel por la parte de los nanohilos, las colaboraciones también con la Universidad Autónoma de Madrid en toda la parte de líquidos, en especial a Julio Gómez y a Pablo Ares. Bueno, estas muestras no las he enseñado, pero tenemos una colaboración también, aparte de los nanodots, con el estudio de bacterias magnetotácticas, al grupo del recién estrenado INMA, en particular al grupo de José María de Teresa, y bueno, pues a todo el grupo de la Autónoma y del CSIC, y muchas gracias por vuestra atención. Buenísimo. Muy linda la charla. Escucho un eco ahí. ¿El mío? Sí. ¿Hablo? No sé si puedo hacer algo del eco. Ahora sí, creo. Ya se fue. Ahí está. No sé qué había pasado. Vale. No, muy linda la charla. Me gustó mucho la parte de los skirmions. Tengo algunas preguntas. Me gustaría abrir ahora la sesión a preguntas. Si alguno quiere comenzar o empiezo yo, mientras los demás se animan. Pueden dejar las preguntas en el chat o levantar la mano, si quieren.
Bueno, aprovecho, Agustina, para agradecerte de nuevo el compartir tu trabajo con nosotros. Bueno, ahí Mario Paselli tiene una pregunta. Adelante, Mario. Hola Agustina, ¿qué tal? Probablemente nos hemos cruzado en mi época de postdoc en el laboratorio de superficies. No sé si Ujú. alguna vez nos cruzamos por ahí en la punta, en la famosa punta para Pues nosotros. seguro, seguro que sí. Bueno, primero quería hacer en realidad dos preguntas. Eh, Cuando ponen campo, ya sea perpendicular o paralelo a la superficie, ¿lo hacen pulsado o lo hacen continuo? Digo, yo sé que ustedes tienen, digamos, porque alguna vez estuve incluso con Miriam ahí en el laboratorio, probablemente en tu laboratorio, hace ya unos años, eh, y sé que tienen, digamos, la parte, digamos, todo lo que sería la parte magnética la tienen refrigerada, digamos, sobre todo para la parte más que nada, digamos, paralelo a la superficie, ¿no? Sí. Pero, digamos, nosotros lo hemos hecho y digamos, hicimos una bobina para poner campo en el plano, digamos, perpendicular al plano de la superficie, y el problema que tenemos, claro, es que digamos, al calentarse un poco la bobina tiene que ser pulsado sí o sí, porque si no, el drift térmico nos complica sobremanera, Sí. ¿no? Sí, o sea, nosotros inicialmente teníamos ese tipo de bobinas muy pequeñitas, sin refrigerar, para aplicar pulsos. Después lo que pedimos es, teníamos muy buena colaboración con quien desarrollaba los equipos, con la empresa de Nanotech. Entonces llegamos a un acuerdo y hicimos el espacio de la muestra más grande. De manera que nosotros tenemos pues como 6 centímetros de diámetro y entonces metemos bobinas con refrigeración. Esa es esa es la gran ventaja, que podemos aplicar pues hasta 80 militeslas sin que tengamos problemas de drift térmica. Ajá, o sea que de alguna manera cambiaron un poco las dimensiones que usaba Nanotech, digamos, hasta, bueno, por lo menos las que yo conozco. De hecho, nosotros copiamos una bobina, digamos, de las que tenían ellos, más o menos, y ese era el problema, digamos, que en principio, digamos, usándolo pulsado, andaba perfectamente, se observa perfectamente cómo poder cambiar la emanación de la punta, lo hemos visto perfectamente, ¿cómo se llama? In situ, incluso adquiriendo dominios de discos rígidos y demás, ¿no? En ese sentido no había problema. Pero claro, cuando querías poner algo un poquito más, o mantenerlo, el drift térmico se hacía imposible la medición. Sí, hay que poner refrigeración. Nosotros usamos refrigeración que es por un líquido es como el de los coches, vamos. Otra opción, si puedes trabajar en vacío, sería refrigerar con nitrógeno. Pero hace falta refrigerar si quieres tener el campo aplicado. Claro, claro. No, bueno, pero nosotros tenemos, digamos, un microscopio también de los de Nanotech, digamos, se lo compramos también a Nanotech en la época que Nanotech existía. Y, digamos, de cualquier manera siempre tengo la colaboración con Pablo y con Julio cada vez que voy por ahí, digamos, en ese sentido, ellos no tienen ningún inconveniente Sí, pues es pasar a, charlar básicamente, y ver la un base, poco qué nos puede servir, es digamos, ¿no? cambiar la base para poder poner una bobina mayor. Claro. Y la última pregunta tenía que ver con el tema de cuando sacás imágenes de Kelvin, además de las magnéticas, estás haciendo todo junto, o sea, en la primera pasada, bueno, así es como trabaja por lo menos el Dulcinea, ¿no? En la primera pasada sacás imágenes topográficas y de potencial superficial, y en la segunda pasada haces las de MFM. No, o sea, si tienes un equipo donde tengas dos tarjetas dinámicas, puedes simultáneamente hacer todo. O sea, tú puedes tener tu tarjeta dinámica para controlar el MFM y tu tarjeta dinámica para controlar
la parte de Kelvin. Y entonces puedes tener todas las señales simultáneamente. No hay que decidir si mides una cosa u otra, porque de hecho es durante la segunda pasada, donde quieres sobre todo quitar la parte de electrostática. Ajá, claro. No, bueno, porque, digamos, nosotros tenemos, o sea, yo puedo sacar con el equipo nuestro imágenes topográficas y de Kelvin, digamos, ¿Sí? independizarlas, digamos, mirando potencial superficial y además después podemos hacer MFM también, pero en la segunda pasada, digamos, pero nunca lo había hecho todo simultáneo, nunca lo hemos hecho todo simultáneo y siempre tenía esa idea de que, claro, cuando uno saca las imágenes de MFM puede tener alguna contribución eléctrica dando vuelta por ahí, ¿no? Así como tenés contribución topográfica si no tenés cuidado con el lift, ¿no? Sí, o sea, sí hay que ver un poco, generalmente si la señal es grande no tienes que tener un especial cuidado con la distancia, pero cuando empiezas a tener señales pequeñas, que claro, una tiende a bajar la distancia para tener mayor señal, pues ahí sí que puedes tener problemas de que estés oscilando y aunque tú dices, bueno, he hecho un retrace, pero es que si estás oscilando mucho, eso también es importante, si oscilas mucho, aunque te vayas un poquito, sigues estando muy cerquita de la superficie. Entonces ahí también, pues bajar la oscilación te puede ayudar. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy buena la charla. Nada, muchas gracias. Gracias, Mario, por la pregunta. Bueno, aprovecho por mientras a preguntar yo. Habías mostrado en alguna transparencia de que habían hecho mediciones en nanopartículas y habías dado un rango en el que habían trabajado, creo que era de 15 a 30 nanómetros. ¿Eso porque el diámetro de la punta no podían ir más abajo? Digamos, estamos un poco ya al límite. En este caso, yo creo que teníamos desde 15 hasta 30 nanómetros. Sí. Nanopartículas desde 15 hasta 30. Por debajo de 15, la señal es muy baja y no hemos tenido tampoco más éxito. Y vamos, luego también era el rango de nanopartículas que eran de interés para una colaboradora de nuestro centro. Ok. Está bien. Y también, claro, que fueran monodominio, o sea, que no fueran, eh, si te vas ya más grandes puedes tener problema de tener más de un dominio. Ok. Ahí Javier Curiale tiene una consulta. Gracias, Agustina. Gracias Luis. Muy linda la charla. Quería saber, en una transparencia siguiente a esa, o una o dos más, había un ciclo de histéresis de un nanohilo que tenía eso. Y mostrar exactamente, ¿y cuánto es el tiempo de barrido de cada una de las líneas, más o menos, y con qué resolución uno puede analizar la dinámica, resolución temporal? O sea, aquí tenemos un límite entre velocidad, cuanto más deprisa, menos puntos puedes adquirir. No me acuerdo exactamente, pero con estas imágenes creo que son pues como entre 64 y 128 y velocidades de pues, 2-3 hercios. O sea, un poco ahí está el límite ahí. Claro, no son ciclos de histéresis suficientemente rápidos como para terminar de ver alguna otra cosa que pueda estar sucediendo aquí. Pero, por ejemplo, hemos estado haciendo cosas también de magnetoresistencia en colaboración con otros grupos y los tiempos más o menos eran los mismos. De hecho, estábamos intentando correlacionar unos datos y otros, eran los tiempos típicos que se usan para hacer ciclos de magnetoresistencia. Luego también es verdad que hay otras, nosotros tenemos ahora otra electrónica nueva que en principio va a permitir hacer escanes a más velocidad, pero bueno, todavía no la hemos utilizado para esto. Perfecto. Y el campo magnético está todo el tiempo aplicado. O sea, Está vale todo 55, después bajan un poquito y hacen otro barrido, bajan otro, ¿no? ¿Eso es claro, así? en ese sentido es dinámico. El Está bien. EGI yo no le estoy diciendo que se mueva en ninguna dirección, sino que estoy cambiando de forma continua
Igual que muevo la punta continuamente, pues estoy cambiando continuamente el campo. Entre scan, o sea, hago un scan a un campo y el siguiente ya está hecho a otro campo. El siguiente scan. Está bien. Y los colores, eso, digamos, no el claro y el oscuro más marcado, sino que los otros tienen que ver con la topografía, ¿no? Me imagino, los que se ven más claritos, Eh, amarillito y naranjita. sí, es straight field. Es, El de alguna strike field. manera, como tenemos un elemento no magnético, pues unas poquitas líneas de campo se nos escapan. ¿Vale? Está bien. Entonces, es poquito lo que estamos viendo. No es, en estas no vemos topografía porque es un hilo recto donde tenemos mucha en composición, Ok. pero es un hilo recto. Ok, me llamaba la atención, por ejemplo, en el primero de los cuadros que está marcado, Mm, que está todo oscuro y de golpe abajo blanco cuando switchó, pero mm. que si uno mira cuando va cambiando, lo que es el amarillo clarito y el naranja un poco más oscuro, como que cambia de orden, justo cuando pasa el dominio por ahí. Sí, porque en el fondo es así. Tú tienes la emanación en una dirección, tu straight Sí, field se escapa en una dirección. Cuando lo inviertes, se te escapa en la otra. Por eso el switch de un campo, de un salto único es muy fácil de ver, porque ajá, lo que se ve es nada cambia excepto la posición de esos claros y oscuros, que se, ok, que se invierten justo. Eso significa que ok, solamente has cambiado la emanación de dentro del hilo. perfecto. Bueno, muchas gracias. Nada, a ti por la pregunta. Aprovecho antes de pasar a la pregunta de Mario. Ahí en esa misma imagen hay unos stripes con una periodicidad un poco más chica, ¿no? ¿Eso también es de campo disperso? Creería que No. no, ¿no? Lo que es real, digamos, es esto y luego esto es ruido. O sea, nosotros en general las imágenes no las tratamos más que si tenemos algún salto, pues, alguna línea que se ha ido. Y esto de aquí, este pequeñito, Sí, entre esta zona y esta zona, eso es ruido. ok. Claro, no, no tiene nada que ver. Bueno, buenísimo. Mario, adelante, Mario. Agustina, otra preguntita. Dijiste que en algún momento estaban queriendo estudiar, hacer dinámica o algo en el tiempo. ¿A qué te referías con eso, digamos? O sea, ver in situ cosas que vayan cambiando, ¿a eso te referías con el tiempo? Claro, sí, o sea, un poco la idea es pues irnos a otro tipo de imágenes que ya no van a ser imágenes eh, con un mapa, digamos XY, sino localizar una zona, ponerte en un punto y, pues, por ejemplo, esperar a ver si pasa una pared y ver si somos capaces de detectar esas cosas. Ahí es donde yo creo que el MFM puede tener algo que decir en cuanto a dinámica, porque en cuanto a lo que Porque, es la imagen va a ser siempre muy limitada en velocidad. claro, porque digamos, yo lo que vi de dinámica es, digamos, con películas, ¿no? O sea, sacando imágenes una atrás de la otra y después Sí. montándolo en una película. Algo así, ¿a eso te referís? No, o sea, yo a eso no lo llamaría dinámica en el sentido de que no es un proceso a alta velocidad. O sea, digamos, tú congelas diferentes estados y haces una película y digamos que es bonito. Pero si queremos dar, o sea, ahora una cosa muy interesante es ver propagación de paredes y poder seguirlas, poder decir algo de la velocidad de desplazamiento de la pared. Eso con imágenes no vamos a ser nunca capaces de alcanzarlo porque son movimientos muchísimo más rápidos, pero digamos, si la electrónica no nos limita, nosotros la punta si está quieta sobre una zona donde va a pasar, por ejemplo, en este mismo ejemplo, o sea, si yo me pongo aquí y sé que ahí va a pasar una pared, pues yo me puedo quedar ahí mientras pasa el tiempo o mientras cambio corriente, aplico corriente y quizás pueda haber ese, un elemento, una señal que pueda tener que ver con ese movimiento de la pared por debajo de mi punta. Eso es donde yo veo que puede haber algo de futuro. Ah, ok, ok, ok. El cambio de contraste ahí se debe justamente porque cambias la emanación de la punta, ¿no? No, no, no. En esto la emanación de la punta no cambia. O sea, aquí lo que tenemos es
el hilo está saturado en una dirección, nuclea una pared, un dominio en este primer elemento, invierte este elemento y este elemento, y aquí ya deja de invertir, y estos se quedan como estaban. Seguimos aplicando campo y ha vuelto a invertir invierte este y se queda un poquito de tiempo, un poquito de campo, todavía le aguanta sin cambiar, y luego cuando llegamos a este campo magnético ya sí que se invierte completamente. ¿Y ahí no puede ocurrir que uno esté cambiando la emanación de la punta? ¿Al ir cambiando campo? Sí, eso es una cosa que previamente hay que estudiar. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es usar un disco duro que sabemos que no va a cambiar su emanación cuando le apliquemos los campos que nosotros podemos aplicar, y todos los cambios que vamos a ver son debidos a que la punta invierte. ¿Vale? Y de esa manera puedes hacerte tu ciclo de histéresis de la punta que vas a usar después. Esto no lo hacemos siempre porque ya normalmente pues, las puntas las tenemos caracterizadas, y si las hemos preparado nosotras pues sabemos cuánto campo aguantan. Pero si pasas a un tipo de puntas nuevo, tienes que hacer primero ese chequeo de saber más o menos cuál va a ser el campo crítico de tu punta, porque si no, evidentemente, pues podría ser cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Perdón por mi inexperiencia en cuanto al MPM, digamos. He trabajado poco. He ido un poco deprisa, pero bueno, para eso están las preguntas, para profundizar. Dale, muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias. Carlos Ramos tenía una pregunta también. Hola. Bueno. En algún momento pusimos, hace mucho tiempo, digamos, habíamos puesto campo en el plano con Alejandro, que se sigue estando, pero quise poner un campo perpendicular y se me metió la frecuencia de línea. No sé si lo has arreglado, Alejandro, pero se nos metió acá tenemos 50 ciclos, y era claro cuando barríamos algo que no tenía nada que ver, que se nos metieron 50 ciclos, supongo porque no pusimos en el energizador de la... Hay que tener mucho cuidado con las tierras. No, nosotros en general con eso no hemos tenido problema de tener de que se nos metan los 50 hercios que alimentan a las bobinas. Sí, en aquel caso fue un problema que estaba mal filtrada la fuente, pero creo que se resolvió finalmente. Sí, hay que tener cuidado porque al final es una especie de antena. O sea, Claro. Sí, sonaba como tal cosa, sí. Lo que nosotros sí usamos para el imán es un núcleo de hierro, porque tenemos suficiente espacio y armamos un electroimán en vez de un par de bobinas para generar el campo. Sí, o sea, nosotros en el que está fuera de plano también tenemos una bobina y un pequeño núcleo que va directamente enganchado en el piezo. Claro. Para que no se mueva. Y en el que son fuera de plano, perdón, en el plano también. Tenemos una bobina grande lejos, digamos, y luego un juego de entrehierros que aumentan el campo en nuestra zona. Okay. Bueno, buenísimo. Creo que Mario levantó la mano de nuevo. Sí, era la última y no molesto más. Adelante. ¿La electrónica que contaste que estaban desarrollando, la están haciendo ustedes o la están haciendo Julio y su gente también? La está haciendo Julio. O sea, esto fue parte de un proyecto grande que tuvimos en común y con el que terminaron desarrollando esta electrónica nueva. Yo no me sé la parte, digamos, electrónica, FPGs, etcétera, o sea, cosas que a mí se me escapan, pero que permite aumentar la velocidad. Tiene algunas otras ventajas que, bueno, son cosas también un poco técnicas, de sensibilidades, que puedes poner para el MFM, independiente, o sea, tienen unas cuantas ventajas. Se hicieron un primer grupo de 20, creo, 15 o 20 electrónicas, y en algún momento dado quieren hacer más. O sea, que si estás interesado sería ponte de acuerdo porque, o sea, al menos díselo
para que te tenga en cuenta. Porque además ¿Sabés si está Luis Colchero involucrado también en esto? No. Está en el diseño, estaba Nacho, que era el que hacía el software, y bueno, como ya está desarrollado, en principio lo hacen con gente externa. Sí, la verdad que nos interesaría, pero la verdad que con nuestros problemas económicos, por ahora me interesaría más poder poner el campo en el plano, digamos, y tratar de adquirir algo que tenga que ver con eso, de cosas que ellos ya vendían, digamos, ¿no? Y de cualquier modo, ahora ya como Nanotech no existe, tendré que hablarlo, digamos, ya con ellos, a ver qué posibilidades hay de volver a plantear algo al respecto, o si no, bueno, tendríamos que desarrollar nosotros o hacer el diseño nosotros, a lo mejor copiando algo de lo que ellos han hecho, no sé. Pero bueno, está complicado, la verdad que económicamente está muy complicado. Sí. Esa electrónica lo que pasa es que es mucho más barata que lo que eran Dulcineas. Ah, sí. Ah, bueno. Y respecto al campo, hace también un par de años con Julio hicimos otro diseño de aplicar campo en el plano de forma un poquito más razonable, porque bueno, los entrehierros que teníamos no eran muy adecuados. O sea que bueno, si en algún momento esto se abre y podemos visitarnos y estas cosas. Bueno, en realidad yo ahora voy justamente por un RICE, voy a ir en octubre, voy a Zaragoza, y antes de volverme en diciembre iba a pasar por INDEA, digamos, a charlar con mis colegas y demás, y bueno, capaz que, de ser posible, capaz que me pase por tu laboratorio. Vale. Muchas gracias. Nada. Gracias, Mario. Yo tengo una última pregunta, si me permite, Agustina. En un momento mencionaste que en la punta de la FM se podría crear una estructura vórtice o diseñar alguna estructura vórtice? ¿Cómo se puede saber que hay una estructura vórtice en la punta? Eso es lo que... Yo creo que va a ser más un acto de fe. Vamos, a mí lo que se me ocurre, no me he visto ese trabajo en súper detalle, pero yo imagino que crecerán las mismas estructuras en un sustrato plano y mirarán que es un vórtice. Y luego asumirán que lo que han crecido sobre la punta va a ser lo mismo. De todas maneras, el vórtice, si geométricamente está bien, hay unos rangos muy grandes en los que vas a tener de forma estable un vórtice. Entonces, yo creo que puedes asumir que si la geometría es la adecuada y el material es el adecuado, vas a tener... Bueno, luego, por supuesto, gracias. se puedes comparar con una punta normal y con esa, y ver si mejoras la resolución, porque si no mejoras la resolución, pues probablemente es que no tenías el vórtice. Claro. Está bien. Sí, igual está muy lindo lo que mostraste de las puntas hechas con el FIP, que puedes controlar el diámetro hasta los 20 nanómetros, creo que era que habían mencionado en algún momento, ¿puede ser? Hicieron puntas con un final de hasta 7 nanómetros. Ah, claro, tremendo. Sí, ahí te aseguras que el stray fill es el mínimo posible. Estaría bueno, la verdad, hacer estudios con esa punta. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, te agradezco, Agustina, por compartir la charla. Eres bienvenida a compartir tu trabajo cuando quieras con el laboratorio. Y invito a los demás a la charla de la próxima semana de Adriana Figueroa, y doy por concluido este seminario. Muchas gracias a todos. Gracias, Agustina. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por la charla. Hasta luego. Gracias.